Muy buenas noches, doctoras y doctores, ¿cómo están? Muy felices de estar aquí en Odela Virtual Academy desde Bogotá, desde México en vivo. Unas gracias enormes a todo el equipo técnico que hace posible. Estamos en el OVEA número 12, semana 12 del año 5. Muy felices de verte a ti, doctora, doctor. Muy contentos de enlazarnos con una nueva ponente que nunca primeriza en ese gran espacio. Más de casi 13,000 participantes en América Latina o de la Virtual Academy. Felices de seguir haciendo historia contigo, doctora, doctor. Y estamos en vivo y a color con una nueva ponente que está con nosotros el día de hoy. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte felices con nosotros aquí contigo. Estamos mostrando la doctora Adriana Patricia Camero Lascano, quien es una reconocidísima, no solamente ginobstetra, eso muchos gines lo han dejado ahí, pero ella se fue después a la endocrinología ginecológica, al climaterio y menopausia, pero también en ese abordaje desde lo más chiquito, desde las hormonas, cómo poder hacer una optimización de la terapia estrogénica vaginal. Y nos va a explicar desde la salud funcional y sexual, y también además es tesorera de la FLACIM y vocal de la ALEC, grandes asociaciones latinoamericanas, y estaremos viéndonos tanto en Cancún como en Latinoamérica, en Colombia y en otros congresos numerosos que hay en ese gran mundo fascinante de la medicina ginecológica, de longevidad, de antiedad o de la convergencia, donde nos lleva el abordar desde el eje intestino, cerebro, piel, vagina, la microbiota Hola, y hermano, todos ya nos los escuchamos. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, doctora Camero. Te vemos y te agradecemos estar con nosotros en ese programa. Bienvenida y adelante. Buenas noches, Emanuel. De verdad para mí es un inmenso honor participar en este OVA. Soy una, de verdad, me encanta la educación continua, de verdad, porque sé que es la única forma de fortalecer y mejorar la atención que estamos dando los médicos a nuestros pacientes y en nuestro caso a las mujeres y a las mujeres maduras. De verdad, muchas gracias a ti por la invitación, a Vanessa, a Claritza. Y voy a hablar de un tema que me encanta, que es la importancia de la terapia estrogénica vaginal en algo que afecta a nuestras mujeres, como es el síndrome geniturinario de la menopausia. Muchas gracias. Pues gracias a ti, a proyectar y a fascinante mundo de la endocrino ginecológica, te dejamos la palabra. Nos vemos a rato. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces voy a empezar. A ver acá. El puntero. Sí me dio el puntero, no me dio. Para empezar. Bueno, buenas noches a todos. De verdad, como lo comentaba, soy una persona apasionada por todo lo que tiene que ver con la terapia estrogénica en las mujeres maduras. Eh, Aquí podemos ver tres sociedades científicas con las cuales estoy en este momento relacionada, pero quiero comentarles que todos los conceptos que aquí exprese, yo asumo la responsabilidad. Ay, venga, a ver, empezamos. Venga, a ver. A ver. Bueno, ya Manuel me presentó. Esa es mi declaración de conflictos de interés. Estos son los laboratorios con los que he hablado de síndrome genitourinario y de terapia estrogénica. Quiero decirles que esta conferencia ha sido preparada por mí, no he utilizado información de la inteligencia artificial, pero sí quiero comentarles que mucha de la información que está aquí consignada es de un proyecto que me enorgullece, que lo estoy realizando
con dos personas que quiero mucho, que es el doctor Santiago Palacios y el doctor David Vázquez Aguad, que es el libro Síndrome Geniturinario y que además tengo como coautores a muchas personas de toda Latinoamérica. Entonces, muchos de los conceptos que voy a expresar están aquí consignados. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. Vamos a empezar desde generalidades e impacto del síndrome geniturinario de la menopausia, cuáles son los objetivos de tratamiento, las alternativas terapéuticas que tenemos, qué consideraciones terapéuticas debemos efectuar, cuál es el mecanismo de acción de los estrógenos a nivel vaginal. Vamos a hablar de niveles séricos, eficacia y seguridad. Vamos a hablar de un tema que es difícil cuando nos dicen la paciente tiene cáncer de mama, pero además tiene un síndrome geniturinario y no mejora con las terapias que no son hormonales, no mejora con el uso de hidratantes, de lubricantes. Vamos a hablar también de, después de otros tipos de cáncer, si se puede utilizar la terapia estrogénica vaginal, qué presentaciones farmacéuticas tenemos en Latinoamérica y finalmente nos vamos a llevar con unos tips para llevar a casa. Entonces, antes del año 2012, se consideraba que la disminución de la producción de estrógenos producía algo que llamábamos atrofia vulvovaginal o vaginitis atrófica. Pero dos entidades en el año 2012, que son la Sociedad Norteamericana de Menopausia en ese entonces, y la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de las Mujeres dijeron, no, estos términos no son adecuados porque lleva también una connotación negativa. Las mujeres decían, hasta la vagina la tengo atrófica. No incluye la sintomatología urinaria y en unos países no se puede utilizar públicamente la palabra vagina. Entonces llegaron, hicieron unas mesas de trabajo y decidieron denominarlo síndrome geniturinario de la menopausia. Esta es la publicación en ese año por el doctor Portman. ¿Y qué es el síndrome geniturinario? Como es un síndrome, es el conjunto de síntomas y signos que se asocian a la disminución de estrógenos y otros esteroides sexuales y que van a producir cambios en los labios mayores y menores, en el clítoris, el vestíbulo, el introito vaginal, la vagina, la uretra y la vejiga. Entonces aquí vemos varios cambios que se los voy a mostrar más adelante más minuciosamente. Entonces, la doctora Rosela Napi desde hace muchos años nos está hablando de lo que es el impacto en la calidad de vida. Ella empezó a hacer unos estudios que se llamaban VIVA, hizo el VIVA que incluyó unos países de Europa, de Norteamérica, hizo el VIVA Latam, también hizo el Closer, y ella es muy allegada a nosotros porque además en este momento es la presidenta de la Sociedad Internacional de Menopausia. Se hicieron estudios también a nivel de Latinoamérica y aquí en nuestro país varios expresidentes han efectuado o acompañado estudios en donde el común denominador es que el síndrome geniturinario afecta de una manera negativa la calidad de vida de las mujeres y de sus familias. Yo siempre digo, síndrome geniturinario, ¿por qué el gran ignorado? Cerca del 50% de las mujeres en la posmenopausia lo presentan, pero en la transición a la menopausia 15% lo pueden presentar. Pero a diferencia de las oleadas de calor que dan en la menopausia, y hagamos o no hagamos algo, en algún momento van a pasar con el síndrome geniturinario de la menopausia. Si no hacemos nada, la sintomatología va a ser cada vez peor y de verdad, anoche me decía una paciente, siento un monstruo allá abajo porque de verdad se vuelve de verdad una calamidad para nuestras pacientes cuando tienen un síndrome geniturinario de moderado a severo. 25% de las mujeres por sus creencias, sus mitos, sus tabúes consultan por ello. 12 a 15% de los médicos que se supone somos los que sabemos del tema y acompañamos a nuestras mujeres, les preguntamos sobre esto. Lamentablemente,
Solo el 6 al 7% de las mujeres reciben tratamiento. Está en nosotros, con estas academias como la de hoy, de verdad cambiar estas estadísticas. Afecta la calidad de vida, como lo hemos visto. Las mujeres y los médicos también desconocemos que existen tratamientos efectivos y seguros. No se efectúa prevención, diagnóstico oportuno ni seguimiento adecuado. Puede haber ligereza en el diagnóstico, entonces nos vamos al otro extremo, todo es síndrome genitourinario y puede haber una enfermedad inflamatoria como el líquen o puede haber también una neoplasia. Falta adherencia a la terapia instaurada, como vamos a ver más adelante. Y hay un desconocimiento de la pareja. En uno de los estudios que hizo la doctora Rosela Napi, el estudio Closer, ella involucró a 4.000 parejas de estas mujeres y ellos decían, me hubiera gustado que me hubiera comentado. Ellos también cuando tienen relaciones sienten dolor, les molesta y ellos también están evitando tener relaciones con su pareja. También lo que acabé de mostrar, mostrábamos que solo del 12 al 15% de los médicos preguntamos. Entonces es en este momento que tenemos que hacer un enfoque diagnóstico realmente muy importante. Aquí es cuando realmente tenemos que mirar, se me perdió otra vez el puntero, aquí está. Tenemos que mirar en qué edad se encuentra nuestra paciente. ¿Será que está en la transición a la menopausia o en un estado posmenopáusico? ¿Qué gravedad tiene de esos síntomas? ¿Los tiene? ¿No los tiene? ¿No quiere hablar? ¿Cómo impacta su calidad de vida? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Fuma? ¿Cómo es su vida sexual? ¿Qué síntomas está teniendo concomitantemente como los urinarios? ¿Ha tenido tratamiento previamente? ¿Qué piensa ella de esos tratamientos? Y puede ponérselos, los puede utilizar, porque si tengo una paciente con limitaciones para la movilidad o tengo una paciente muy obesa, a lo mejor no puede llegar y aplicarse un medicamento a nivel vaginal. Y hay preguntas que se nos olvida hacer y tenemos que romper esa brecha. Estas preguntas es las que nosotros sugerimos y es, ¿ha notado sequedad vaginal o ardor en la zona genital? ¿Experimenta dolor o molestias durante las relaciones sexuales? ¿Ha tenido un aumento en la frecuencia o urgencia de orinar? ¿O por las noches se levanta a orinar? ¿Ha notado dolor o ardor al orinar? ¿Ha tenido infecciones urinarias recurrentes? Y hablábamos de la adherencia y aquí podemos ver cuando a una paciente le dicen tiene que aplicarse algo a nivel vaginal, pues resulta que nosotros no nos educaron ni siquiera para que nos miráramos con un espejito abajo, mucho menos para que nos toquemos. Y entonces, y nos dicen todos los días o cada 2 días o cada 3 días tiene que aplicarse una crema. Entonces, eso es lo que lleva a que haya un porcentaje muy alto de no continuidad de la terapia. Al mes, cerca del 60% de las mujeres la han suspendido, a los 3 meses el 80, a los 6 meses el 90 y a los 12 meses el 95%. Y está en nosotros educar a nuestras pacientes para que no vayan a tener estos síntomas. Y vamos a tener síntomas a nivel genital, sexual y urinario. A nivel genital, sequedad, ardor, irritación, prurito, infecciones vaginales. A nivel sexual, no lubrico, me molesta, me duele, sangro durante las relaciones o después me fisuro y eso va a llevar a que deterioremos nuestra función sexual. Y síntomas urinarios, aumento de la frecuencia de ir al baño, me levanto mucho en la noche, tengo que me arde al orinar, tengo infecciones urinarias recurrentes o tengo incontinencia urinaria, pero estos síntomas pueden estar todos presentes o solo uno o muy pocos, pero para constituir el síndrome deben significar una molestia para la mujer. Entonces vamos a tener acá unos signos clínicos y muy bien lo plasmaba el doctor Franklin Spitia en esta revisión, en el cual hay síntomas a nivel vulvar y vemos estos los genitales de una mujer más joven
Y aquí vemos los de mujeres maduras, entonces vemos cómo se ha disminuido el volumen de los labios mayores, cómo casi se han perdido los labios menores, la apertura del introito es pequeña, se ve pálido, se ve inflamado, aquí vemos fisuras. Aquí vemos una fisura, aquí también vemos otra fisura, aquí se ve la piel muy transparente, casi se perdieron los labios menores y el capuchón del clítoris. No se nos puede olvidar, muchos de los ginecólogos llegan y colocan a la paciente en esa posición que a veces es tan incómoda para ellas y de una vez no miramos la vulva, no examinamos y de una vez colocamos el espéculo para ir a mirar el cuello y tomar la citología. Cuán importante es en este momento de la vida llegar y explorar, mirar la palidez, mirar si hay fisuras, estas fisuras, dónde le duele, mirar cómo está la mucosa a nivel de la uretra, esta versión de la uretra. Hay, y hay escalas que nos ayudan para que de una forma objetiva podamos hacer seguimiento con los pacientes. Esta es la escala, el índice de salud vulvar de Palacios, en el cual a todas estas estructuras se les da una cualidad y si esta es mayor que 3 o la suma es mayor de 8, sugiere que hay una atrofia severa. A nivel vaginal también tenemos muchos síntomas y lo que podemos mirar esta es en una paciente joven y esta es en una paciente madura donde vemos que ya no se ve la humectación, ya no se ven las arrugas, ya no se ve tan rosado, aquí vemos más pálido, vemos fisuras, vemos petequias, se ve seca y vamos a mirar, está cartonada, está hipoelástica, está adelgazada, está cortada y vamos a mirar, se le hace un extendido de las células vaginales y ya no se ven estas células tan bonitas, las superficiales son las intermedias grandes, sino que se ven células parabasales y si medimos el pH está mayor a 4,5 y vemos tan fácil que es tener para mirar con la tira y evaluar el pH y que las pacientes sepan qué pH están manejando. Y aquí tenemos también el índice de salud vaginal que es de Bashman, en el cual evalúa unas cualidades que son la elasticidad, la fluidez, el pH, la mucosa, la hidratación. Y si el puntaje es menor a 15, hay una vagina atrófica. También hay signos urinarios y aquí podemos ver esa versión de la uretra o que se ve la uretra más abajo. Hay disminución también de la capacidad vesical, de la presión de cierre de la uretra. Y ¿cuáles van a ser entonces, después de que uno ha visto la paciente, cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Lo primero, aliviar los síntomas vulvovaginales, restablecer esa anatomía vulvovaginal que acabamos de ver que está distorsionada, lograr una buena función urogenital, recuperar el confort en las relaciones sexuales, mejorando la calidad de vida de estas mujeres y de sus familias. Afortunadamente, para nosotros y para nuestros pacientes existe un abanico de herramientas terapéuticas muy grandes que van desde las no hormonales y las hormonales. Dentro de las no hormonales empezamos con cambios en el estilo de vida. Tabaco, hay que de verdad dejar de fumar, mantener la actividad sexual, pero dice las pacientes, doctora, pero si me duele, si me fisuro, ¿cómo me va a decir tenga relaciones? No, nos vamos a preparar para reanudar posteriormente nuestra vida sexual, hacer ejercicio, bajar de peso, los hidratantes que simulan la secreción de los lubricantes vaginales que van a disminuir esa fricción durante la relación. Otras alternativas como vitamina la D, la E, los probióticos, el triticum bulgare, el ponicresuleno, las técnicas de bioestimulación como el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas, los exosomas que de verdad están a la vanguardia en este momento, las células madre, los factores de crecimiento, las tecnologías basadas en la energía que generan muchos sentimientos encontrados y yo estoy segura que llegaron acá para quedarse y
Todos los días llegamos y escuchamos, encontramos 80 artículos que dicen sirven y hay otros artículos que llegan y dicen es igual que el placebo, pero le vemos de verdad un gran futuro a lo que es el láser, la radiofrecuencia, el HIFU, el HIFEN y las ondas de choque. Y las terapias hormonales, donde tenemos estrógenos, andrógenos, los SERM, los STIR, las moléculas TISEC y nuestra terapia estrogénica vaginal. ¿Cuáles son las consideraciones terapéuticas? Sabemos que la terapia primera línea es los productos no hormonales, hidratantes y lubricantes, pero cuando hay síntomas moderados o severos, ya nos toca pensar en la terapia estrogénica vaginal y que es la base fundamental para revertir estos mecanismos fisiopatológicos, o sea, por la disminución de los estrógenos se produce la atrofia, se produce la sequedad, la disminución de la lubricación y se producen todos los demás síntomas y signos que hemos visto anteriormente. Y además, cuando mantiene los receptores estrogénicos, se convierte en el manejo terapéutico más fisiológico en los primeros años de menopausia. Cuando la mujer también recibe terapia hormonal sistémica, entonces vamos a ver que un 45% de ellas siguen con síntomas a nivel vulvovaginal. Entonces, sí hay que pensar en iniciarles una terapia de estrógenos a nivel local. Y cuando la paciente no más refiere síntomas a nivel local, entonces se prefiere que sea la terapia estrogénica vaginal. Esta gráfica es para no olvidar que en toda esta zona, en lo que es vagina, útero, uretra, vejiga, lo que es el intestino, el esfínter y los músculos del piso pélvico, hay receptores de estrógeno y por eso es que se ven afectados. ¿Cómo actúa la terapia estrogénica vaginal? Entonces podemos ver acá una vagina en la posmenopausia, vemos que el epitelio está disminuido, no vemos células epiteliales superficiales, vemos, no que vemos casi glucógeno ni lactobacilos, pero sí vemos acá aumento de estos cocos, eh, de estas bacterias y eso es lo que vamos a ver en el estado de una mujer posmenopáusica. Entonces se cambia el pH, hay sequedad y se va a aumentar las infecciones a nivel vaginal. ¿Qué pasa cuando damos estrógenos? Entonces va a aumentar el grosor del epitelio, esa integridad que aquí estaba perdida se va a mantener, se va a exfoliar las células superficiales, se desprende el glucógeno, los lactobacilos llegan, degradan el glucógeno, producen ácido láctico, entonces ese ácido láctico vuelve un pH ácido y hace que el microbioma se recupere y mejora esa disbiosis que tienen los pacientes. También se produce un aumento de los vasos alrededor de la uretra y del cuello de la vejiga, y entonces eso va a hidratar también, va a reducir la frecuencia en la amplitud y de las contracciones del músculo detrusor y en las pacientes que tienen síndrome geniturinario de la menopausia y que ya hay alteración de su función sexual, se va a mejorar la función sexual. ¿Qué pasa a nivel de la parte de la vasculatura? Entonces vemos este epitelio atrófico y aquí vemos la red vascular. Pero si le damos estrógenos, este es un estudio de Dietrich en donde valoran la angioarquitectura de la vagina, entonces vemos cómo empieza a aumentar el epitelio, se hacen estas criptas y aquí se hacen las asas capilares a partir de esta red de vasos que van a mejorar el flujo sanguíneo y por ende a mejorar después la parte del exudado y de la hidratación. ¿Cómo es la absorción vaginal? ¿Qué la afecta? Entonces miramos cómo el estado de la vagina puede afectar la absorción vaginal. Entonces, a mayor atrofia, mayor absorción. La posición en la vagina. Llegamos y necesitamos que se lo apliquen las cremas, sobre todo a nivel del tercio inferior de la vagina, para que pueda llegar y mejorar los síntomas y no absorberse tanto. Depende de la potencia del ingrediente estrogénico. Hay unos más potentes que otros. La frecuencia de su colocación. Inicialmente siempre se coloca a diario y luego empezamos a 2 o 3 veces a la semana. La forma farmacéutica, tabletas, geles, cremas.
y la duración de su uso. ¿Qué han dicho las sociedades científicas sobre el uso de terapia estrogénica vaginal? Aquí vemos los pronunciamientos de dos sociedades científicas, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, que en ese momento todavía era Sociedad Norteamericana de Menopausia, en el 2020 se pronunció acerca del síndrome genitourinario, en el 2022 de la terapia hormonal, y la Sociedad Internacional para el Estudio de la Patología Vulvovaginal también dio unas recomendaciones y hablaban de la absorción variable, pero lo importante con respecto a la absorción es que no exceden el rango posmenopáusico normal, o sea que no voy a tener niveles suprafisiológicos que me van a aumentar y me puedan producir problemas en otros sistemas. La FDA, este ente regulador, la prueba para atrofia vulvovaginal moderada a grave y dispareunia, o sea, dolor durante las relaciones. No existe la necesidad del uso concomitante de una progestina porque su absorción es mínima. Se prefiere insertar en el tercio inferior de la vagina los productos vaginales, lo que decía, porque mejora los síntomas y atenúa la absorción. Las cremas ofrecen un alivio calmante más inmediato en los síntomas. Las pacientes que están muy sintomáticas es preferible darles preparados que sean en cremas, que se puedan aplicar con los dedos a nivel del vestíbulo y de la vulva y se puedan introducir también con los dedos a nivel de la parte vaginal. Los datos de seguridad vemos que están a un año con los ensayos clínicos, pero con los observacionales se demuestra la seguridad a largo plazo. Y por más de 18 años en estudios observacionales se ha visto que no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer o fractura de cadena. Se prefiere que las dosis sean las más bajas posibles y vamos individualizando y vamos viendo la dosis de acuerdo al efecto que deseemos en la paciente. Y en ausencia de contraindicaciones debe ser para siempre y por siempre. ¿Por qué razón? Independiente de la terapia que uno llegue a escoger o que le sugiere una paciente, debe haber continuidad, debe haber adherencia a ella, porque o si no, pasados con respecto a la terapia estrogénica vaginal, si uno la suspende a las 4 semanas, está como empezó a tener los síntomas. Está contraindicada en mujeres con sangrado vaginal que no es diagnosticado y aquí empezaríamos a pensar que hay una posible contraindicación y serían las pacientes con cáncer de mama que tienen receptores estrogénicos positivos y que están en el momento utilizando inhibidores de aromatasa por el riesgo de recurrencia. Tenemos un problema con respecto a las etiquetas de los productos. Aquí decimos que nomás hay estas contraindicaciones, pero resulta que cuando vamos a mirar las etiquetas de los productos, salen todas las contraindicaciones de la terapia sistémica y eso genera confusión en nuestros pacientes. La Fundación Española para el Estudio de la Menopausia y la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia hace unos 3 años adoptaron los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal de la menopausia. Ellos cogieron los criterios que había hecho la OMS para anticoncepción y con un grupo de expertos los adoptaron para terapia hormonal. Y donde la categoría 1 se puede dar sin problemas, la 2 los beneficios superan los riesgos, la 3 los riesgos superan los beneficios y la 4 no está indicada. Entonces nos vamos aquí a mirar la penúltima columna que dice terapia hormonal local y vemos cómo es categoría 1 con respecto a edad y duración, con respecto a riesgo trombótico, a trastornos neurológicos, a enfermedad cardiovascular, al uso del tabaco, a las alteraciones metabólicas relacionadas con el síndrome metabólico, a las enfermedades digestivas, a otros tipos de cánceres y en las pacientes con riesgo de cáncer de mama que son portadoras de los BRCA1 y BRCA2 es categoría 1. Para las pacientes supervivientes de cáncer de mama con receptores negativos es categoría 2, o sea, beneficios superan riesgos.
y las que tienen cáncer con receptores de mama positivos es categoría 2 de acuerdo a recomendación basada en opinión de agencias reguladoras, y esto vamos a comentarlo un poquito más adelante. Vamos a hablar de eficacia y seguridad y nos remontamos a la librería de Cochrane. En el 2016, los investigadores revisaron la evidencia existente en 30 décadas sobre la eficacia y seguridad de las preparaciones intravaginales entre sí. Y entonces ellos encontraron que la evidencia era de baja calidad a moderada, y podíamos ver cómo cuando uno veía las diferentes presentaciones de estrógenos, no había diferencia estadísticamente significativa entre ellas, pero sí con respecto al placebo. Aquí lo podemos ver con las tabletas versus el placebo y las tabletas versus las cremas vaginales. Y aquí podemos ver con respecto también a las cremas vaginales versus el placebo. Aquí también miraron cuando compararon los eventos adversos entre los diferentes preparados estrogénicos intravaginales con el placebo, que no encontraron diferencias estadísticamente significativas. Vamos a mirar este estudio, que es un multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo de fase 3, en el cual a un grupo de pacientes les colocaban una crema de estradiol y a otro un placebo, y vemos cómo mejoraba los parámetros de sequedad vaginal, de pH vaginal y de los índices de maduración vaginal. Y los podemos ver a través de las semanas. También cuando íbamos al examen físico, todos los parámetros objetivos, atrofia, palidez, sequedad, fragilidad, petequias, pH y en los extendidos de las células vaginales, veíamos que teníamos resultados estadísticamente significativos, y cuando íbamos a ver a los eventos adversos no habían diferencias con el placebo. Este es un estudio, una revisión que hizo la doctora Santos con el promestieno, que es otro tipo de estrógeno vaginal que es sintético, en el cual en estos estudios, aunque son series muy cortas, veía que había mejoría del trofismo vaginal y de la sintomatología. Y cuando en estos 7 estudios medían los niveles de gonadotrofinas, de estradiol, de estrona, no había alteración en ellos, entonces nos da un margen de seguridad también. Y este es un estudio de la Universidad de Sakarya en Turquía, donde se comparó ácido hialurónico, estradiol y promestieno a mujeres mayores de 40 años con antecedentes que tenían un síndrome geniturinario de la menopausia. Se valoraron parámetros al inicio y al final. Aquí podemos ver al inicio cómo hay un frotis que es muy inflamatorio, hay células parabasales, y ya al final es un frotis más limpio con células superficiales e intermedias grandes. Nos comentaban que había en las tres cortes habían alivio a las 3 semanas y no se produjeron eventos adversos en ninguna de ellas. Se comparaba además una escala de síntomas, una apariencia de la atrofia vaginal, el pH de la vagina y el índice de maduración vaginal, y vemos cómo cuando se evaluaba el inicio con el final había resultados estadísticamente significativos en cada uno de los grupos, pero cuando los evaluábamos y los comparamos entre sí, no había ninguna diferencia estadísticamente significativa en estos parámetros, ni en los valores séricos de estradiol, ni en el grosor endometrial, mas sí se presentaba con los niveles séricos de FSH en los pacientes que habían recibido el estradiol a nivel vaginal. Esta es una revisión sistemática del grupo del doctor Coloquitas, en el cual él llegó y evaluó el impacto del estriol a nivel vaginal en los niveles séricos
de las hormonas sexuales y entonces evaluó niveles de estradiol, proteína transportadora de hormonas sexuales, las gonadotrofinas, el estriol, los niveles séricos de testosterona y de progesterona, y se encontró que no había alteración en ellos. Y como consideramos un parámetro de seguridad que no haya alteración de los niveles sanguíneos, de las gonadotrofinas ni de los niveles de estradiol, entonces se consideran seguras. Y hemos hablado de eficacia y de seguridad. ¿Nos acuerdan que también decíamos que faltaba adherencia? Y tenemos que mirar también si hay satisfacción de las pacientes. Y aquí está este estudio, que es el estudio Peony, a 6 meses, en el cual a pacientes que tenían síndrome genitourinario evaluaron la satisfacción y la persistencia y miraron la eficacia y resultados en función sexual, en calidad de vida, en la función sexual, en la angustia relacionada con esta función sexual, y llegaron y les hicieron cuestionarios al inicio, a los 3 y a los 6 meses, y participaron 385 mujeres y a los 6 meses el 80% continuaban con la tratamiento. ¿Se acuerdan que a los 3 meses ya había, que al mes, perdón, había una suspensión de la terapia un 60%? Pues aquí a los 6 meses el 80% continuaba con el tratamiento. Los síntomas habían disminuido un 70 o 90% y había mejorado la satisfacción, había llegado a 7.7 puntos, había disminuido la ansiedad relacionada con las relaciones sexuales y varios parámetros del índice de función sexual femenina también habían mejorado. Vamos a pasar a una parte muy importante, que es la parte de cáncer de mama. Y esta es una actualización que se hizo en el año 2022 en el Journal Mundial de Oncología Clínica y se titula El manejo del síndrome genitourinario de la menopausia en las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Y entonces empieza diciendo que existe una renuencia a utilizar a las sobrevivientes de cáncer de mama, que el 70% de los oncólogos no prescribe terapia hormonal, que en los tumores que ya son receptores negativos, como habíamos dicho, ya la declaración de posición de la NAMS en el 2013 decía que se podía utilizar la terapia estrogénica local, pero la controversia es con respecto a los receptores de estrógeno positivo, porque si llega a haber absorción de la terapia estrogénica vaginal, pues podría llegar a incrementar el riesgo de recurrencia, y esto podría ser visto en las pacientes que tienen cáncer de mama y que son con receptores de estrógenos positivos y que son usuarias de inhibidores de aromatasas y que utilizan el estradiol. Se debe usar la dosis efectiva más baja de estrógeno vaginal, y algo para recordar: no se exceden los niveles posmenopáusicos normales, o sea que nosotros vamos a mirar los niveles posmenopáusicos, casi siempre están menores de 10 picogramos por mililitro, entonces no se van a exceder. El que más se utiliza es el estriol, y los datos, miren lo importante, en este Journal Mundial de Oncología Clínica, los datos actuales no muestran un aumento en la recurrencia del cáncer con la terapia estrogénica vaginal. Este es un estudio que me hace muy interesante, en el cual con dosis de estriol vaginal en pacientes de cáncer de mama, receptores de estrógenos positivos que utilizan inhibidores de aromatasa, a un grupo le dan estriol y al otro le dan placebo, y aquí vemos cómo mejora el índice de maduración vaginal, o sea, aumentan las células superficiales y las intermedias grandes, baja el pH vaginal. Y miramos acá cómo mejoran los síntomas y cómo mejoran los signos. Acá podemos ver el resumen, cómo mejoran los síntomas y los signos. Y cuando vamos a mirar con el índice de función sexual, podemos ver cómo la mayoría de los dominios hay unos resultados estadísticamente significativos. El único dominio que no mejora es el del dolor. Y pues habría que buscar otras causas en estas pacientes. También llegaron y miraron los cambios, si había cambios significativos a nivel de las gonadotrofinas y de la estrona y del estradiol, y no lo hubo. Y lo que se encontró fue que en los niveles de
la F de estriol aumentaba ligeramente en la primera semana y luego se iban normalizando hasta estar en los niveles de la posmenopausia. Este es otro estudio, también en una población muy similar, con cáncer de mama, estrógenos positivos que están con inhibidores de aromatasas. Está hecho en 5 instituciones de España y una de Suecia. A un grupo se le da estriol vaginal y al otro grupo se le da placebo. Aquí vemos que no hay alteración de los niveles de FSH, aquí lo podemos ver en el azul. También se midieron FSH, LH, estriol, estradiol y estroma y permanecieron sin cambios durante las 12 semanas. Y también midieron los eventos adversos que eran mínimos. Podemos ver que hay pues la vulvovaginitis atrófica, hay mastodinia, hay descarga vaginal, hay inflamación de la vulva y la vagina y hay prurito, pero miren el porcentaje de ellos. Este es un estudio interesante que es llamado el estudio observacional de la Corte Danesa, que es un grupo en que revisan los datos de prescripción nacional entre el año 1997 y 2004. Y de ahí ven que hay 8.461 pacientes que tuvieron cáncer de mama. Entonces, a unas se les dio terapia estrogénica vaginal de estas 8.400 a 1.222 y lo que se ve es que no hay aumento de la recurrencia en ellas y a las que se les dio la parte de terapia estrogénica vaginal y que se les dio concomitantemente inhibidores de aromatasas o tamoxifeno y luego inhibidores de aromatasas, vemos como en el ajuste del HR aumentaba un 39% la recurrencia, cuando era concomitantemente el inhibidor de aromatasa y la terapia estrogénica vaginal. Aquí podemos ver la incidencia acumulada absoluta a los 10 años, en donde la menor incidencia es con la terapia estrogénica vaginal, incluso sin dar ningún tipo de terapia. Vamos a mirar también con respecto a las tasas de mortalidad y podemos ver solamente con la terapia estrogénica vaginal cómo se disminuye la mortalidad y podemos ver en los pacientes que tuvieron inhibidores de aromatasa que supone aumentaba la recurrencia, se disminuye en la tasa ajustada del riesgo relativo un 22% la tasa de mortalidad y aquí también lo podemos con el promedio de la supervivencia mirar que la mayor supervivencia es en las pacientes con terapia estrogénica vaginal. Este es un estudio realizado aquí en nuestro país, en el eje cafetero, por el doctor Franklin Spitia, past president de Asomenopausia, en el cual a mujeres posmenopáusicas mayores de 40 años que tienen diagnóstico de cáncer de mama con receptores HER2 positivos y que ya habían terminado su tratamiento 6 meses antes, a un grupo se les dio promestieno y al otro se les dio placebo. Él evaluó a estas pacientes a nivel basal y cada 3 meses por un año. Les hizo evaluaciones a nivel de su perfil hormonal y su perfil metabólico, glicemia y perfil lipídico sin haber ninguna alteración. La única alteración que hubo fue la mejoría del pH vaginal, que eso era lo que esperábamos desde la primera valoración que se le hizo a los 3 meses. Y cuando les midió el índice de función sexual femenina, si vamos a mirar el inicio con el final, vemos que hay resultados estadísticamente significativos, mientras que en el grupo placebo no los hay, pero lo que más nos llama la atención es que desde el primer trimestre había una disminución de la sintomatología en el 81% y en el último trimestre del 95%, mientras que en el grupo placebo no llegaba ni a la mitad, no hubo alteraciones en el endometrio y los eventos adversos fueron mínimos. Este es un estudio muy interesante en el cual se evalúa el riesgo de recurrencia de cáncer de mama asociado a terapia estrogénica vaginal y se utiliza una gran base de datos de reclamaciones de Estados Unidos. A estas pacientes
que tuvieron cáncer de mama con 5 años antes de hacerle el diagnóstico de síndrome geniturinario, entonces a unas se llegó y se miró en esa base de datos, se miró las que habían recibido terapia estrogénica vaginal y las que no habían recibido, y luego miraron que las que habían recibido, quienes además estaban con inhibidores de aromatasas, y vamos a mirar qué fue lo que pasó. Cuando la paciente tenía una enfermedad activa, se excluía de esta evaluación. Entonces podemos ver que las pacientes se les hizo un seguimiento a 5 años. Entonces aquí tenemos, en gris está la historia de uso con terapia estrogénica a estas pacientes con síndrome geniturinario y antecedente de cáncer de mama, y al grupo control. Y podemos ver cómo no hay diferencia significativa en la supervivencia libre de recurrencia. Y cuando son estrógenos positivos, también vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Aquí vemos los HRs que hay en los dos grupos, pero cuando además usaban inhibidores de aromatasas, podemos ver cómo ese periodo o esa supervivencia libre de recurrencia disminuía de 2.5 a 5 veces. O sea que ese es un dato supremamente importante de esta corte. En octubre del año 2022 se realizó el Congreso Mundial de Menopausia en Lisboa y se publicó este paper que era Menopausia, terapia hormonal después de cáncer, y que fue publicado en la revista Climateric, que es el órgano oficial de la IMS, y se publicó en febrero del año 23. Y con respecto a la terapia estrogénica vaginal, podemos ver que en las pacientes con antecedente de cáncer de endometrio no se recomienda que sea de primera línea, mejor utilizar los hidratantes porque puede haber un riesgo de recurrencia en la vagina. En cáncer de cervix, en el escamo, que es el más frecuente, no hay contraindicación, pero si es un adenocarcinoma, debe ser evitado. Con cáncer de mama, la misma controversia que conocemos. Con cáncer de ovario, no están contraindicados a no ser que reciba inhibidor de aromatasa, y no hay contraindicación en linfoma, melanoma de bajo riesgo, cáncer de hígado, cáncer colorectal, cáncer de páncreas, cáncer de riñón, tiroides y prolactinoma, como nos decían los criterios de elegibilidad de España. Se interrogan cáncer de pulmón, gástrico y de vejiga. ¿Qué presentaciones farmacéuticas tenemos a nivel de Latinoamérica? Vemos que hay 4 principios activos. El estradiol, que es la hormona que hemos manejado las mujeres toda la vida durante la juventud. El estriol, que es el producto final del metabolismo de los estrógenos, que no se pueda metabolizar nuevamente a estradiol o a estrona, que es de acción corta, que tiene menor adherencia a los receptores de estrógenos que el estradiol. Están los estrógenos conjugados, que son un grupo de suma de varios tipos de estrógenos. Está la estrona, está la equilina, la equinoquilina, bueno, no me acuerdo muy bien, ahí, y otros que son obtenidos de yeguas que están embarazadas, y el promestieno, que es un estrógeno semisintético. Hay diferentes presentaciones: la crema vaginal, la tableta vaginal, los anillos del sistema de la liberación vaginal, que liberan 7.5 microgramos por día. En nuestro país, en Colombia, no hay presentaciones farmacéuticas de estradiol a nivel vaginal. Hay estriol, vemos que hay cremas, geles, óvulos por 0.5 y 3.5 miligramos, y hay óvulos más lactobacilos también, los estrógenos conjugados en crema vaginal y el promestieno en crema y óvulos. Sabemos que el inicio casi siempre es diario, por 2 o por 3 semanas, a excepción del anillo, que de una vez se coloca y se retira a los 3 meses, y el mantenimiento termina siendo 1 o 2 veces por semana, y el anillo pues cada 3 meses. ¿Qué pasó acá? Ya estamos terminando. Entonces llegamos a los tips para llevar a casa. Entonces, ¿para qué está indicada la terapia estrogénica vaginal? Para el manejo de la atrofia vulvovaginal moderada, grave y dispareunia. Esa es la indicación que aprueba la FDA.
Existen diferentes presentaciones, las acabamos de ver, y principios activos también. Los que están aprobados por la FDA son el estradiol y los estrógenos conjugados, mientras el estriol y el promestieno no. La absorción vaginal es variable, ya vimos los motivos por los cuales es variable. Los estrógenos vaginales tópicos se inician con aplicaciones diarias por 2 o 3 semanas, como acabamos de ver, y luego se reducen a 2 a 3 veces por semana. Se debe llegar a identificar cuál es la dosis que es para cada paciente. Eso es como un traje a la medida para proporcionar el efecto deseado, que es el alivio de los síntomas. ¿Se acuerdan que al inicio decíamos que cuáles eran los objetivos del tratamiento? Los tratamientos se pueden iniciar a cualquier edad, pero en mujeres mayores de 60 años y con síntomas graves, la eficacia se ha visto reducida. Hay un estudio muy interesante en el cual se compararon mujeres menores de 60 años y mujeres mayores de 60 años. En los dos grupos mejoraron los síntomas, mejoró el pH, mejoró el índice de maduración vaginal, pero cuando fueron a mirar en las mujeres mayores la respuesta era menor, era más lenta en contraposición con las mujeres menores. Acuérdense que entre más temprano se inicie es mejor porque mantiene los niveles de los receptores de estrógenos. La mejoría de los síntomas ocurre aproximadamente a las 3 semanas, pero se necesitan 12 semanas para obtener un máximo beneficio. Los datos de ensayos clínicos a 1 año, los estudios observacionales a largo plazo. Los datos actuales no muestran un aumento en la recurrencia del cáncer de mama con terapia estrogénica vaginal. Tras la interrupción, los signos objetivos del síndrome genitourinario empiezan a aparecer a las 4 semanas. Acuérdense, para siempre y por siempre, de acuerdo a la terapia, siempre debe haber adherencia independiente de la terapia que se escoja. Y no olvidar que las terapias se pueden combinar. Entonces, es terapia estrogénica más los hidratantes, más los lubricantes, están las vitaminas, ahorita tenemos toda una serie de oportunidades para brindar a nuestras pacientes. Entonces tenemos todo lo que es la parte de los bioestimuladores que nos van a ayudar de verdad a llegar y que esa recuperación del tejido sea mayor y sea también más rápida y se obtengan resultados más prontos en las pacientes. Nosotros no podemos llevar a mirar y a que nos lleguen pacientes como yo les mostraba en las diapositivas, en las cuales tienen fisuras, tienen ardor, o la paciente que me decía es que tengo un monstruo allá abajo que no me permite vivir. Esto no podemos llegar. Y existen las tecnologías basadas en la energía que nos van a ayudar además a mejorar esa adherencia. Una paciente que se haga un tratamiento basado en la energía, que se haga con la secuencia que es y que se haga, si se hace, por ejemplo, un láser, que se le haga cada mes durante 3 meses y se haga la secuencia cada año, pues le vamos a garantizar también una muy buena calidad de vida. Pero podemos combinar, podemos ofrecerle la mejor oportunidad para mejorar estos síntomas de las pacientes que de verdad afectan de una forma muy negativa su calidad de vida de persona, su autoestima, su relación de pareja, su vida a nivel laboral, a nivel de hacer ejercicio. Entonces, de verdad, las ve muy limitadas. Ya para finalizar, estamos hablando con personas de Latinoamérica del 10 al 14 de junio en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias vamos a celebrar el 11º Congreso Latinoamericano de Menopausia y el 16º Congreso Colombiano de Menopausia que hemos denominado Madurez y Longevidad Saludables. Es en el Centro de Convenciones de las Américas. Vamos a hacer por primera vez, vamos a hacer el primer concurso latinoamericano para estudiantes de posgrado. Yo los invito, motivemos a nuestros residentes a que vengan, representen a su universidad, representen a su país. No tienen que pagar la inscripción al congreso porque van a participar en esta fiesta académica. También vamos a tener el primer concurso de trabajos científicos a nivel de Latinoamérica. Entonces, los que tengan trabajos también para que los presenten. Y
En un mes vamos a iniciar el curso de tecnologías en salud vulvovaginal, porque somos unos convencidos que a través de la academia podemos educar y podemos empezar a conocer todas estas tecnologías para no descalificarlas, sino ofrecer esa oportunidad a nuestras pacientes. Entonces, empezamos el 23 de abril, todos los miércoles de 7 a 10 de la noche, y el 10 de junio, tendremos el curso precongreso con pacientes todo un día aplicando las diversas tecnologías. Buenas noches, espero les haya gustado, hayan adquirido los conocimientos y estoy atenta a las preguntas. Mil gracias. Doctora Adriana, a ti infinitas gracias por este espacio que hemos tenido el día de hoy. Sin duda alguna hemos tenido un público desde diferentes partes, Colombia y México acá presentes. Tenemos una pregunta en el chat que te quisiéramos hacer y es, si bien ya has hablado de cáncer de mama, ¿cómo poderle plantear a una mujer que atraviesa por esta, digamos, por esta etapa de cáncer de mama, cómo poderle plantear el uso de una terapia estrógeno vaginal? Bueno, sí es muy importante, es un tema muy delicado y veíamos cuando estaban mostrando la revisión que hay en el Journal Mundial de Oncología Clínica, que las pacientes no quieren quieren recibir terapia estrogénica porque les da miedo una recurrencia. Desafortunadamente, los médicos nos hemos dedicado a salvar a la paciente y se nos olvidó que es un ser integral, que ella siente que tiene sexualidad, y cuando va a mirar, estas pacientes llegan con unas atrofias severísimas, con una vida sexual que es un fracaso, con unos problemas de pareja de verdad bastante severos y muy deprimidas. Y entonces dicen que han intentado todo y que no han mejorado. Es una muy buena oportunidad para ellas. Hay que hablar con su oncólogo primero, porque si es un oncólogo que no cree en terapia estrogénica vaginal, pues también va a ser un problema, pero la idea es que los estudios nos están reportando que no hay aumento en las que tienen receptores negativos, se puede dar con tranquilidad. En las que tienen receptores positivos y que tienen inhibidores de aromatasa, nos tocaría escoger qué terapia estrogénica, y ahí nos iríamos con los que tienen la mínima absorción, que son el estriol y que son el promestieno, pero se puede hablar y hay que explicarle a la paciente y hay que acompañarle en este proceso. Muchas gracias, doctora Adriana. Tenemos otra pregunta. ¿En qué casos clínicos no recomiendas la terapia estrogénica? Veíamos ahí que es cuando haya, en primer lugar, si la paciente me dice, no quiero terapia estrogénica vaginal, no quiero recibir estrógenos, está en toda la libertad ella de escoger cuál es su terapia y nosotros de aceptar. Nosotros podemos comentarle cuáles son las opciones, pero para que garantizar la adherencia del tratamiento, pues ella tiene que aceptar. Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué piensa ella de esa terapia. Esa sería una indicación. La otra es la paciente que que está sangrando. Entonces nos toca estudiar si el sangrado es vaginal por atrofia, si el sangrado es porque tiene una hiperplasia de endometrio, hacerle estudios ecográficos, hacerle una histeroscopia o hacerle una biopsia de endometrio y mirar cuál es la causa, y ya después de establecida la causa, se podría optar por tener una terapia estrogénica, y la otra sería pues la que hemos comentado del cáncer de mama con inhibidores de aromatasa y receptores de estrógeno positivo, que tocaría incluir al oncólogo y a la paciente también. Perfecto, muchas gracias, doctora. Por acá también te dejan un mensaje de agradecimiento y saludos desde Cartagena de la doctora Yanire Huelvas. Ay, Yanire, gracias por estar acompañándome. Y ella es la dueña de casa para nuestro próximo congreso en Cartagena, donde los estamos Gracias, invitando a doctora. Ya todos. estaremos acompañándolos como grupo. Si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación.
Bueno, por acá tenemos a Martín Martínez, dice buenas, porque NAMS no aprueba el uso de terapias térmicas, vaginal láser o radiofrecuencia. Bueno, eh, ahí nos venimos a una alerta que no la hizo la NAMS, sino la hizo, fue la FDA, fue Scott Gallier en el 2017 o 2018, en el cual él dijo que les estábamos vendiendo a las pacientes la idea de que le íbamos a hacer un rejuvenecimiento vaginal. Yo pienso en este momento que tal vez fue la parte de cómo se manejó el rejuvenecimiento vaginal, porque el láser está aceptado para otras cosas, pero no para llegar y hacer rejuvenecimiento vaginal. Y además dijo que se habían presentado muchos casos de efectos adversos. Ante este pronunciamiento hubo muchos pronunciamientos de sociedades científicas y no se obtuvo respuesta. Y lo que yo les comentaba, ha habido metaanálisis en que llegan y dicen cuál es, de verdad, cuál es el valor de estas terapias, cuáles son los resultados, como ha habido estudios que yo pienso cuando uno los analiza, son estudios que están diseñados para que llegue y dé un mal resultado. Entonces, hace 2 años hubo 2 estudios que salieron muy cercanos, en los cuales decían que colocar terapia láser y utilizar láser que fuera placebo era igual. Pero es que íbamos a medir los resultados ahorita y en un año. Pues en un año, si yo no hago no vuelvo a hacer la sesión, pues hasta ahí es que me va a durar casi siempre los resultados del láser. Entonces yo estoy diseñando ese estudio pues para que sea un fracaso en sí, para que me dé igual que el taseo. Pero yo tengo que mirar qué protocolos son los que voy a utilizar, en qué tipo de pacientes voy a utilizar. No es lo mismo una paciente, aplicar una terapia basada en la energía en una paciente que tenga mucha atrofia o una paciente que sea más joven, pero que vaya para hiperlaxitud vaginal o por incontinencia urinaria. Entonces, no ha habido pronunciamientos, ha habido resultados de estudios que son controvertidos. Uno de los compañeros de nosotros y el coeditor, el doctor Santiago Palacios, utilizaba esa frase: salen 80 estudios que están a favor de la terapia láser y salen 20 que no. Entonces, yo creo que estamos en un proceso de decantación. Casi siempre los estudios terminan diciendo que no se recomienda ofrecerlos frecuentemente, sino o ofrecerlos en la práctica diaria, sino a través de estudios. Pero yo les puedo contar, cuando estuve en Lisboa, el doctor Gambachani nos mostró la experiencia de más de 80.000 pacientes que habían recibido terapia con láser Herbio, y los eventos adversos eran mínimos y eran los esperados, que eran la sensación de calor y el aumento de la secreción. No eran eventos adversos severos. O sea que yo pienso que va a pasar el tiempo, nos toca ser un poquito más pacientes para que todo el mundo se adecue, y por eso es que nosotros hacemos todos esos cursos de tecnologías y ya tenemos que seguir capacitando para que la gente que analice los resultados de los estudios que hacen tengan una visión crítica, sepan cuál es la parte física de las tecnologías, cuál es el impacto que están haciendo y que conozcan los resultados en los tejidos que se están obteniendo y conozcan también la satisfacción de los pacientes. Entonces, es muy fácil llegar y colocar los números en frío, pero cuando uno ve a través de la experiencia, por ejemplo, de Marco Gambachani con la Academia Vela, entonces uno puede decir: me están pidiendo que más estudios y más estudios, ¿qué más quieren? Entonces yo creo que hay que ser un poquito más pacientes para que empiecen a haber buenos pronunciamientos. Pero mire, la Sociedad Italiana de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Italiana de Menopausia está dentro de la guía de manejo, está la terapia láser. Súper, muchísimas gracias, doctora. Por acá nos están dejando saludos desde Ecuador, desde Bolivia, y desde la ciudad de Barranquilla. Muchísimas gracias, doctora Adriana.
No sé si a ustedes, queridos doctores y doctoras, tienen más preguntas que quisieran realizar. Pues, de momento no, pues no tenemos más que agradecerte por el tiempo y el espacio y esta transferencia de conocimiento que nos has hecho el día de hoy en esta versión de OVA. A todos, muchas gracias por su participación. Nos vemos dentro de 8 días con el siguiente OVA. También tendremos un par de médicos colombianos invitados al siguiente espacio. Y nada, nos vemos a las 8 hora Colombia. Muchísimas gracias a todos.